Bueno, ahora sí, nuevamente a todos los que terminaron de integrarse recién a esta sesión, a este webinar, en el cual vamos a abordar la nueva ley de incentivos fiscales para aplicar concretamente a la industria de la construcción, a lo que vamos a desmenuzar un poco, ¿no? Desarrollos inmobiliarios. Y eso también, que son dónde, desde cuándo. Y para todo esto, digamos, armamos un panel y quien nos va a explicar concretamente en qué consiste esta ley es uno de sus impulsores dentro de la Cámara Argentina de la Construcción, que fue una de las instituciones que impulsaron esta nueva ley, junto con la CEDU, la EB y la UOCRA, que trabajaron en conjunto. Durante la primera parte vamos a abordar este tema con Iván Setz, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Y después vamos, obviamente, a intercambiar con él las preguntas o las inquietudes que se planteen a partir de su exposición o aquellas que ustedes ya tengan concretamente con respecto a este tema y las cuales van a poder hacerlas o transmitirlas a través del chat. Por favor, ustedes, todo aquel que quiera hacer llegar alguna pregunta, por favor, escríbala en el chat y después de cada una de las exposiciones se la vamos a retransmitir al expositor. Después de esta primera parte con Iván Setz, vamos a abordar concretamente ejemplos, ¿sí?, de cómo aplicar ya esta ley de incentivos a desarrollos inmobiliarios. Para eso vamos a tener la presencia y la palabra de Ignacio O'Keeffe, de la inmobiliaria O'Keeffe, y luego de John Walker y Ignacio Baxay, que son de Dracma Sociedad Anónima, un fondo de inversión de Córdoba y que justamente están o piensan aplicar esta nueva ley también para los productos que ellos están impulsando a través del fondo. Bueno, y también agradecemos concretamente a quienes nos apoyaron en esta iniciativa como sponsors, al grupo DINAL, el grupo Clover, Comarcas de Luján, Lenner, Dracma y O'Keeffe Inmobiliaria. Así que, bueno, comenzamos concretamente con Iván Setz, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Qué tal, Iván? Bueno, muchas gracias por participar. Y bueno, comenzamos, escuchamos. Bueno, José, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos muy orgullosos del logro que hemos tenido, ¿no? Pero quiero contar un poquito cómo fue el camino, porque también es importante, más allá de ver específicamente la aplicación, ¿no?, de esta ley, es importante ver el contexto, de dónde surge y el porqué, básicamente, de esta ley, que no es una ley aislada, básicamente dentro de lo que venimos trabajando, de las propuestas que queremos implementar, ¿no? Primero, quiero contar que nosotros hace 3 años, más allá de, por supuesto, veníamos antes teniendo relaciones interinstitucionales, tanto con la CEDU, como con la EB, como con la UOCRA, de manera histórica, y compartiendo determinados problemas y cada uno haciendo sus propuestas, ¿no? Pero ya hace 3 años conformamos lo que dimos en llamar la Mesa de la Vivienda, ¿no?, en donde empezamos a lograr consensos, a tener una unicidad básicamente de salidas en medios o de opiniones sobre determinados temas, y a trabajar justamente en propuestas que lleven justamente a la mayor oferta, ¿no es cierto?, en el mercado inmobiliario y de la construcción, y a mayor demanda, ¿no?, es decir, a voluminizar el mercado. Con lo cual, propusimos ya el año pasado, con la pandemia de por medio y más allá de estar todos a la defensiva con temas que tenían que ver con la vuelta a las obras,
con nada, protocolos, con situaciones de aperturas, realmente muy complejo, con ATP, con las ayudas a las empresas. Bueno, más allá de todo lo que ya todos conocemos de lo que nos pasó el año pasado, nos pusimos a trabajar en propuestas y fuimos a hacer, primero las consensuamos, que fue un tiempo importante, pero de reuniones permanentes, ¿no? De a veces hasta 3 o 4 reuniones semanales, hacíamos realmente, había y hay, ¿no es cierto?, un grupo de trabajo muy importante de todas las instituciones detrás de todo esto, y logramos hacer una propuesta ya por fines de julio ante el ministro de Industria, ¿no?, de Desarrollo Productivo, ante Matías Culfas y su equipo. Después esa misma propuesta la hicimos ante el secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno Nacional, Gustavo Vélez, y después ante el ministro de Economía. Bueno, después de ese roadshow básicamente que hicimos de la propuesta, en donde incluíamos una serie de incentivos fiscales por un lado, y por el otro lado la exteriorización de capitales, que es parte de las dos cuestiones de esta ley que acaba de ser promulgada. También proponíamos y propusimos otra arista que tiene que ver con la demanda, ¿no? La posibilidad de generar créditos hipotecarios con una unidad de cuenta en donde el ahorrista pueda ahorrar por ser, por lo que tiene que ver con inflación, pero el tomador del crédito lo pueda tomar en salarios, en CBS, de manera tal de que siempre le impacte la cuota en función de su ingreso familiar. Y eso es otra de las aristas que genera un fondo compensador, bueno, se crea una agencia hipotecaria, es otra de las propuestas que hay un proyecto de ley a ser tratado en las próximas sesiones de diputados y seguramente convertirse en ley al igual que este, que va justamente a generar lo que necesitamos, más allá de esto que estamos hablando ahora, ¿no?, que son incentivos y exteriorización, necesitamos demanda, y esa demanda viene de la mano de los créditos hipotecarios, sobre todo cuando el salario ha quedado tan relegado básicamente del costo en pesos, ¿no es cierto?, del metro cuadrado. Pero lo digo solamente como una introducción, José, de dónde venimos, a qué apuntamos. La Argentina necesita un fuerte crédito hipotecario, la Argentina necesita un volumen de créditos hipotecarios similares a los de los países de la región. Nosotros tenemos menos de un 1% del PBI otorgados en créditos hipotecarios. Países de nuestra región como Chile están en un 20-23% del PBI otorgados en créditos hipotecarios, pero para no irnos tan lejos en cuanto a números, tenemos Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú, que rondan entre un 7 y un 14% del PBI otorgados en créditos hipotecarios, con lo cual nosotros estamos muy lejos de eso y necesitamos eso para tener un mercado que sea sustentable, ¿no?, que tenga justamente mucha oferta, pero también mucha demanda. Y adicionalmente para tener un país distinto. No olvidemos que básicamente la vivienda es un ordenador social, es lo único que impacta. La UCA mide la pobreza en 6 dimensiones, de las cuales las 6, en mayor o menor medida, están impactadas por el acceso a la vivienda. Con lo cual, yo digo, este es un eje fundamental para la Argentina, el acceso a la vivienda, para lograr dar vuelta al crecimiento de la pobreza y la desigualdad en el país. Cierro con esto esa etapa básicamente que quería dar de introducción a lo que fue la matriz que originó este proyecto de ley, ¿no? Y entramos básicamente en lo que es el proyecto en concreto. En realidad, más que el proyecto, ya la ley. La ley básicamente lo que tiene de incentivos no solamente va para desarrollos inmobiliarios, José y audiencia, sino que es para cualquier construcción. Puede ser una construcción industrial, una construcción comercial, no solamente aplica a desarrollos inmobiliarios, es para cualquier tipo de construcción en cualquier lugar del país. Eso como primer punto. Y después tiene como dos grandes aristas, ¿no? Una que tiene que ver con los beneficios para un inversor que ya tenga el dinero declarado, y son beneficios fiscales que tienen que ver con bienes personales, por un lado,
que justamente quienes inviertan, ¿no es cierto?, en construcción, en cualquier tipo de construcción en el país, por ese valor de la inversión, ¿no es cierto?, no van a tener que pagar bienes personales hasta el 31 de diciembre o lo que tiene que ver con el año fiscal 2022. Digo, esto es un aliciente importante. Hoy tenemos básicamente la gran mayoría en un 1,25% del impuesto de bienes personales, o sea que si lo tomamos interanualmente es un aliciente importante para quienes tienen ese dinero y lo quieren invertir en la industria de la construcción. Y adicionalmente, para quienes tienen, es algo históricamente demandado por los desarrolladores, la posibilidad de básicamente trasladar el pago de ganancias cuando se aporta a un terreno, ya sea un fideicomiso o a cualquier proyecto de inversión. Bueno, recién ese pago de ganancias se dará al final de la construcción, cuando ya se termine, se liquide o se den las posesiones, ¿no es cierto?, de esas unidades, o se venda, en cualquiera de los tres casos lo primero que suceda, recién ese será el disparador en donde se tendrá que pagar o calcular y posteriormente pagar el impuesto a las ganancias. Es decir, hay un diferimiento en ese sentido largamente reclamado por nuestra industria para fomentar o posibilitar desarrollos que antes eran impedidos porque lo primero que ocurría era justamente la necesidad de tener que pagar ganancias en función del aporte de un terreno a cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Eso por un lado. Bueno, también tenés básicamente que cualquier inversión en construcción que se haga tiene adicionalmente el otro beneficio de que del volumen de esa inversión el 1% puede ser usado justamente para el pago de impuestos a las ganancias de otro tipo de ganancias que tengas y no sea por esa inversión inmobiliaria o en construcción. Esa es una de las aristas justamente de este proyecto de ley que tiene que ver con los incentivos fiscales. Después tenemos la otra que tiene que ver con la exteriorización productiva, como le hemos dado en llamar, y es productiva porque es multiplicadora, ¿no? La construcción, como todos sabemos, ante una inversión de un 1% del PBI, dicho esto por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, no por nosotros, genera la multiplicación o genera, digamos, un crecimiento del PBI de un 4,5%. Es decir que esta exteriorización productiva, no como otras que hemos tenido donde básicamente esa exteriorización fue a compras de unidades usadas o básicamente no a la generación del empleo y de la actividad de la construcción. En este caso esto va a la generación de empleo, va al desarrollo de la industria de la construcción, está orientado a incluso unidades o a construcciones que no tengan más de un 50% de avance. Entonces esto genera la multiplicación de la economía. Y por otro lado, digo, nuestra industria, para quienes eventualmente exterioricen dólares, lo que consume son pesos, ¿no? Entonces también es algo positivo para la economía del país, con lo cual ha habido muchas críticas en ese sentido de por qué a nosotros sí, a otros no. Bueno, esa es una de las explicaciones, pero por sobre todas las cosas la explicación tiene que ver con la gestión que se hizo de propuestas durante todo el año pasado, ¿no? Entonces, tranquilamente otros podrían haber hecho sus propuestas también y quizás hoy serían proyectos de ley. Lo nuestro básicamente fue trabajo arduo y este es el resultado. Pero vamos específicamente a comentar de qué se trata la exteriorización. La exteriorización puede ser en pesos, puede ser en dólares, y tiene determinados tiempos. Una primera etapa, en los primeros 60 días, a partir de la promulgación de la ley, es decir, a partir del 12 de marzo, se empiezan a contar los 60 días que vencen el 12, en este caso de mayo, ¿no? Esos 60 días básicamente se tienen para exteriorizar dólares o pesos y pagar un 5% de impuesto, ¿no? Ahora voy a hacer comentarios con respecto a esto del impuesto. Después de esos 60 días tenemos otra etapa de otros 30 días adicionales en donde el impuesto de un 5% pasa a ser de un 10% y posteriormente tenemos otros 30 días, llegando al total de 120 días, en donde la exteriorización tiene un costo de un 20%. Eso para dejar bien en claro cómo son los costos fiscales de la exteriorización. Ahora bien,
estamos en la etapa justamente de la reglamentación. Hemos tenido reuniones tanto con el Ministerio de Economía como con la AFIP. Entendemos que prontamente va a estar esta reglamentación, que básicamente estamos contra reloj, porque al no estar la reglamentación estamos consumiendo días de la ley, ¿no es cierto?, que nos van a faltar después para poder aplicar, digamos, o todos poder trabajar en que eso se concrete. Pero bueno, por eso queremos que salga lo mejor posible, lo más prontamente, pero lo mejor posible. Y hay cuestiones sustanciales que necesitamos que queden bien claras. Una de las solicitudes que hemos hecho es que sea simple, ¿no? Muy simple. Y esa simpleza viene de la mano de que quien necesite declarar o quiera declarar, lo haga ya con la apertura de 3 cuentas, porque es importante decir que quien exteriorice lo puede hacer en dólares y esos dólares pueden ser cambiados al valor del contado con liquidación o del dólar MEP. Es decir que no al dólar oficial, lo quiero dejar bien en claro porque había algunas dudas con respecto a eso, eso está muy claro tanto en la ley y va a estar más claro todavía en la reglamentación. Pero esa es porque es una de las virtudes que tiene esta exteriorización, ¿no? El bajo valor justamente del metro cuadrado en dólares hoy, más allá de en los últimos meses eso se ha reducido, pero el históricamente bajo valor del costo de construcción medido en dólares paralelos básicamente, hace que hoy sea un gran incentivo exteriorizar e invertir en construcción. Por eso quiero que esto quede muy claro. Segundo, estamos pidiendo que se abran paralelamente 3 cuentas. La cuenta de quien exterioriza dólares, es decir, la cuenta en dólares, la cuenta en pesos y básicamente la cuenta para poder hacer todo ese, básicamente, cambio de los dólares, la cuenta comitente, que normalmente se abre a través de las bolsas o de las casas de bolsa, con lo cual que sea un paquete, un combo, en donde quien nunca abrió una cuenta comitente, ya sea una persona humana, una pyme, etcétera, no tenga que ponerse a saber, a aprender de nada, sino que directamente el banco, a través de la normativa que el central dictamine, ya abra las 3 cuentas para poder hacer todo ese movimiento directamente online. Con lo cual, ese es uno de los primeros puntos que estamos solicitando, y el segundo punto clave, que ya hemos charlado y en donde seguramente vamos a ir en ese sentido, es cómo se dirime básicamente el porcentaje de avance de la obra, ¿no? ¿Cuál es el avance y en función de qué? Porque había muchas especulaciones, básicamente si iban a ser los municipios, si necesitabas algún tipo de declaración de algún ente controlador, y en lo que logramos consensuar básicamente es que sea una declaración jurada emitida por los profesionales, con la incumbencia necesaria, por supuesto, a cargo del emprendimiento. Bueno, esa declaración jurada va a ser suficiente para dictaminar, ¿no es cierto?, el avance de la obra y si está dentro de los parámetros que impone la ley, que es estar debajo del 50% del avance. Y también esto aplica, tenemos otro tipo de situaciones en donde hay proyectos que tienen básicamente diferentes grados de avance, ¿no? No necesariamente un proyecto está siempre al mismo nivel de avance en sus diferentes etapas, ¿no? Entonces, bueno, la idea justamente es que se tome el proyecto como un todo, siempre y cuando sea una única unidad de negocio, ¿no? Entonces ahí básicamente, más allá de si tenés 3 construcciones y en una ya estás al 90% y en otra estás al 30% y en otra no arrancaste, básicamente estás en conjunto menos de un 50%, va a poder aplicar la exteriorización a esa unidad de negocios. Así que básicamente ese es el criterio que estamos, que hemos alcanzado a dirimir con quienes están trabajando en la reglamentación, y bueno, también estamos tratando de hacer estas interacciones, estos seminarios, al cual te agradezco, José, y todo el equipo de Reporte Inmobiliario, para también ir tomando justamente las inquietudes que puedan surgir en función de mejorar eventualmente la reglamentación de la ley, lo cual es muy importante, ¿no? Entonces,
que quede claro, la ley tiene dos segmentos, uno para quienes ya tienen el dinero disponible, otros para quienes exterioricen, y en esa última etapa lo que tenemos que hacer es comunicar bien, comunicar que los proyectos pueden ser de cualquier tipología, como ya lo dije, y por otro lado, también seguramente esos proyectos van a tener que estar en una base de datos en donde la AFIP va a abrir, digamos, bajo una declaración jurada con todos los datos del proyecto y van a ser, de alguna manera, proyectos plausibles de ser incorporados a quienes inviertan en esta exteriorización. Pero voy a hacer dos comentarios más, José, antes de empezar por ahí con las preguntas. Primero, es quienes declaren en dólares y los pasen a pesos, porque estos dólares los puede guardar el inversor e ir transfiriéndolo en dólares al desarrollador o en pesos. El tema es que si lo transfieren en dólares, el desarrollador, al hacer eventualmente ese paso en contado con liquidación o dólar MEP, va a tener que hacerse cargo el desarrollador o el desarrollo en sí mismo de lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, ¿no? por la cotización del dólar oficial y el dólar al cual se está cambiando. Entonces, es importante dejar esto en claro que seguramente todos los desarrolladores van a necesitar que le transfieran los pesos directamente, pero los dólares que se exterioricen pueden ser cambiados a pesos por las personas que exteriorizan y no pagar ese impuesto a las ganancias por justamente ser personas humanas. Así que digo esto en términos de dejar cuestiones prácticas muy claras. También es cierto que se pueden invertir no directamente en la construcción, sino en vehículos, es decir, no tiene que ser directo. Justamente está la gente de Dragma que seguramente ampliará en este sentido, pero se pueden hacer inversiones de alguna manera en vehículos que después sí inviertan en la industria de la construcción, ¿no? Así que, bueno, quería dejar básicamente aclaradas estas cuestiones, José, antes de empezar con las dudas e inquietudes de la audiencia y tuyas, por supuesto. Muchas gracias, Iván. Fue muy claro, la verdad que incluso había algunas dudas las cuales yo tenía y que ya las aclaraste, como puede ser el porcentaje de avance, ¿no? Cómo ese porcentaje de avance iba a ser justificado, ¿no? Y bueno, quedó claro que a través de la declaración jurada del profesional con incumbencia que esté a cargo del proyecto, eso está salvado. Pero quería preguntarte, por ejemplo, en casos ¿aplica esto para ampliaciones? Por ejemplo, para una ampliación de una propiedad. Sí, José, no es el espíritu, ¿no? Desde ya Sí, de sí. la ley, pero sí, digamos, lo que no esté explícitamente negado aplica. Entonces, sí, a tu pregunta sí aplica. La verdad es que es difícil, no digo imposible, pero difícil que alguien tenga que exteriorizar para hacer un arreglo en su casa, una ampliación en su casa, ¿no? La verdad que si vos me dijeses que tenés que declarar que justamente en la Argentina, digamos, todo sea muy formal, bueno, ahí sí, pero la realidad es que muchas veces esas inversiones se hacen sin ningún tipo de declaración. Entonces, por supuesto, se puede, por supuesto, que la misma persona que exterioriza sea quien construya, tendrá que obviamente hacer todas las explicaciones fiscales con respecto al tema de qué es lo que hizo, cómo lo hizo. Bueno, son temas que no fueron el espíritu, ¿no? El espíritu básicamente estuvo destinado a desarrollos, y obviamente va a haber hoy en día, en función de lo que ha pasado, también de la gran venta de lotes que ha habido durante la pandemia, de quizás muchos que deseen construir su vivienda en esos lotes. Bueno, eso sí también va a ser una herramienta de esta exteriorización para justamente poder, quienes quieran hacer una inversión interesante en un lote y no tengan el dinero en blanco disponible, lo pueden hacer a través de esta herramienta, ¿no? Uno de los plazos importantes que me parece para destacar, más allá del plazo en función del impuesto que tiene por la exteriorización, ¿no? Que son los 60 días iniciales, después los otros 30 y los últimos 30, es
el, el plazo de aplicación de esos fondos, porque, o sea, habría 120 días en total como para exteriorizarlos hacia una cuenta. Pero no quiere decir que deban aplicarse eso dentro de esos 120 días, sino que después hay un plazo, ¿no? Y justamente remarcar, me parece que es importante ese plazo dentro del cual se puede exteriorizar, y por otro lado también, porque esto puede destrabar algunas decisiones, ¿no? Porque alguien que todavía, por decir un caso, me planteo, no haya comprado un lote, está en condiciones de exteriorizar, corregirme si no es así, comprar un lote, presentar un plano y construirlo dentro de ese plazo. O bueno, o llegar a una etapa de construcción dentro del cual todos esos fondos lo va a poder aplicar. Es así. Absolutamente, José, está muy buena tu aclaración, es fundamental hacerla. No son vinculantes la exteriorización con la necesidad de hacer en el mismo tiempo digamos, la aplicación de esa exteriorización. Vos podés exteriorizar en estos 120 días y decidir a qué aplicar dentro del tiempo en el cual podés hacer lo que vos decís, ya sea comprar un lote, hacer aprobar los planos y después invertir. Pero digo, exteriorizar, podés declarar en qué vas a aplicarlo, digo, lo tenés que hacer en el plazo que tenemos entre el día de hoy, básicamente desde que inició la ley, hasta el 31 de diciembre de 2022. Ahí es donde tenés que aplicar lo que exteriorizaste, en los tiempos que vos desees y en la manera en la que vos desees. El que exterioriza, no necesariamente hoy, tiene que decir en qué lo va a aplicar. Entendemos que mucha gente va a exteriorizar ya eligiendo previamente, ¿no? Teniendo un diálogo con todos los desarrolladores que seguramente están acá conectados y teniendo apuntado ya una inversión. Pero no es una condición de la ley, ¿no? Es decir, que está muy bien lo que vos decís. Adicionalmente, quiero hacer otra aclaración, que nosotros hemos solicitado que para pagar el impuesto, que dicho sea de paso se calcula, obviamente se paga en pesos y se calcula en valor del dólar oficial, es decir, que el impuesto del 5% hoy en la práctica es un 3% si lo tomás en función del valor del dólar paralelo. Bueno, ese impuesto, nosotros lo que solicitamos es que se permita hacer que de la exteriorización, básicamente se pueda tomar ese impuesto, ¿no? Y que no tengas que tener el dinero blanco básicamente para pagar el impuesto fuera de lo que estás exteriorizando. Así que eso también está siendo tenido en cuenta. No sabemos si obviamente va a ser otorgado, pero ha sido uno de los temas en debate y que entendemos que por lo que nos han dicho seguramente va a poder reflejarse en ese esquema. Otra de las cuestiones que aclaraste, y me parece que también es súper importante, tiene que ver con la sencillez, ¿no? de la operatoria. Y en este sentido me parece que eso de crear una misma cuenta, me parece que es central, ¿no? Porque que no haya después que, bueno, se exteriorizó por esta cuenta, pero se usó otra cuenta comitente, cómo controlar esa cuenta comitente a esto, la verdad que me parece muy importante. Y también veo en esto, creo que va a ser central la rapidez, ¿no? Porque esos plazos que vos decís que están corriendo, de estos por lo menos primeros 60 días, que serían los más interesantes por el costo, ¿no? Que involucra la exteriorización dentro de ese plazo, la verdad que es importante que cuanto antes esto esté implementado, ¿no? Porque esto involucra justamente reglamentaciones por parte de AFIP, de Comisión de Valores, Banco Central, las cuestiones internas operativas que tiene que tramitar cada uno de los bancos, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad? Porque a esto apuntaba mi pregunta con esto de los plazos. La ley dice que se puede prorrogar, que pueden prorrogarse los plazos de la ley. ¿Podría prorrogarse este plazo? La ley en realidad habilita al Ejecutivo digamos, entiendo, a modificar los plazos, pero antes de la reglamentación, es decir, mejor dicho, en la reglamentación. No es que después de reglamentada va a poder prorrogarse, ¿no? Yo no veo, José, en los diálogos que hemos tenido, que esto pueda tener, porque nosotros no nos olvidemos que de origen
los plazos eran más cortitos, ¿no? Eran 30, 30 y 30, es lo que se planteó de origen desde el gobierno nacional. Nosotros logramos llevar los 30 a 60, básicamente. Con lo cual, yo no veo hoy margen para poder estar especulando con que ese plazo se va a prorrogar. Creo que no, digo, desde todas las charlas que hemos venido teniendo. Y por otro lado, lo que vos decías de los tiempos, de las aperturas de cuentas, etcétera, la charla que tuvimos con AFIP, donde estuvo, por supuesto, Mercedes Marco del Pont, ella fue presidente del Banco Central, o sea, conocen muy bien, están trabajando muy alineadamente la AFIP con el Banco Central, y la verdad que lo que nos trasladan es que es algo muy, muy rápido, digamos, los bancos están con mucha agilidad para poner de un día para el otro en marcha este tipo de cuentas, según lo que nos dijeron, en función de los sistemas con los que cuentan y las anteriores normativas del Central que han obligado justamente a los bancos a hacer determinadas aperturas de cuentas o a tomar determinadas medidas, con lo cual entendemos que ese no sería un problema. Me parece que es la reglamentación lo que hoy básicamente nos está, lo que necesitamos que salga cuanto antes y de la mejor manera posible, ¿no? Ok, sí, creo que ahí eso es central. Pero la verdad que yo al leer el texto de la ley, en realidad, la verdad es que está mucho más claro de lo que yo me imaginaba antes de verlo publicado, ¿no? O sea, como que deja menos huecos de los que tendrían que estar cubiertos por una reglamentación. O sea, lo que realmente está quedando es, para la reglamentación, la instrumentación finita, ¿no? Y de cómo cada organismo tiene que tomar internamente y aplicar. Sí, es cierto lo que vos decís, pero las reglamentaciones que hacen falta son fundamentales para que la ley sea exitosa, ¿no? En este caso, lo que hablábamos hoy de que cómo se toma, si una obra está al 50% o por encima, eso es fundamental. Y lo mismo esto de la apertura de las cuentas de manera única, ¿no? De que no tengas que estar haciendo diferentes trámites porque la exteriorización tiene un montón de barreras que hay que vencer. Bueno, no tenemos que ponerle, sino tenemos que tratar de sacarle. Y una de las barreras que nosotros todavía tenemos que vencer o que tenemos que convencer tiene que ver con los asesores, ¿no? De las personas que exteriorizan o que quieren exteriorizar. En este caso, nosotros estamos en nuestro mundo, ¿no? Entre desarrolladores y todos los que queremos que esto fluya. Pero tenemos otro mundo que tiene que ver con los asesores tributarios, los contadores, y ahí es donde nosotros estamos también apuntando para hacer justamente webinars, para hacer charlas, porque, bueno, todos quienes están acá y se dedican a la construcción saben que cuando uno no maneja un sistema constructivo, básicamente, y te dicen, mira qué bueno este sistema, decir, no, mira, es una porquería, no sirve, pero solamente porque no lo conoces. En realidad, lo mismo tenemos que hacer para que los contadores, tenemos que hacer que los contadores conozcan las bondades y la simpleza justamente de esta ley en lo más directamente posible, lo más simplemente posible a través de la Confederación de Consejos de Ciencias Económicas de la Argentina, de los Consejos de Ciencias Económicas Provinciales, del de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo eso es lo que tenemos que hacer para lograr que cuando alguien que quiere exteriorizarse, sea $50.000, $60.000, 100.000, lo que sea, no tenga una barrera en su asesor, su contador, sino al contrario, tenga un facilitador. Bueno, eso creo que es algo que también estamos en contrarreloj para lograrlo, pero es una de las cuestiones más importantes, lo mismo que la comunicación vía medios, que la comunicación que brinden los propios asesores tributarios muy reconocidos acá en Argentina que hacen columnas y opinan al respecto. Bueno, todo ese abanico es el que también estamos abarcando para lograr que tengamos una ley lo más exitosa posible en cuanto a la exteriorización, en este caso para nuestra industria, ¿no? Por mi parte, la última pregunta te hago. Yo leí que hay una estimación de cuál sería el volumen. ¿La tienen realmente? O sea, ¿tienen ustedes algún número en mente o lo calcularon o lo estiman
de cuánto podría ser lo que se exteriorice? Sí, nosotros ya lo hicimos el año pasado, ¿no es cierto?, ese número, pero obviamente también nuestra propuesta original es que, por ejemplo, el plazo sea uno solo, los 120 días en un solo plazo y con cero costo, ¿no? Digo, para hacer cuál fue la propuesta, después lo que salió, obviamente no tiene que ver con lo que nosotros solicitamos, sino un poco menos, ¿no? Pero nosotros habíamos calculado 5.000 millones de dólares, que es el número que hemos dicho incluso públicamente como objetivo, como target, para que esto sea exitoso. Y creemos que es un número que lo podemos alcanzar, por supuesto, si seguimos trabajando en el sentido en el que lo venimos haciendo, seguimos convenciendo. Imagínate, José, que en la Argentina hubo meses durante el año pasado en donde en la venta de dólar ahorro, de estos $200, hubo 1 millón de personas que hicieron uso de ese dólar ahorro o compraron dólar ahorro. Con lo cual, si nosotros tuviésemos, para que tengas una idea, 40.000 personas, no 1 millón, 40.000 personas que exterioricen, porque hay muchas personas que no necesariamente tienen esos dólares en función de una actividad que fue informal, sino que muchas personas a lo largo de su vida, parte de su sueldo fueron comprando dólares que no los declaraban, pero los compraron de hecho con un sueldo legítimo, y tienen guardado X cantidad de dinero. Con 40.000 personas en 100.000 dólares, estás en 4.000 millones de dólares. Para tener una idea, ¿no?, básicamente de lo que estamos hablando. Y sabemos también que ya hay muchas personas que por supuesto, muchos inversores que están esperando justamente la promulgación de la ley y que ya básicamente tienen orientadas esas inversiones a determinados proyectos. Es decir, que necesitamos confluir en un montón de cuestiones, como ofertar proyectos que sean interesantes para la gente, que sea muy fácil la posibilidad de exteriorizar y de aplicarlos, convencer justamente a los consultores de esa decisión, que son los contadores públicos. Bueno, todo esto más la opinión pública, más los medios, es parte de la tarea que tenemos por delante para lograr ese objetivo de 5.000 millones de dólares, que, bueno, es el objetivo que nos trazamos y ojalá lo podamos cumplir. Bueno, Iván, ahora te dejo con Germán, que te va a transmitir algunas de las preguntas ¿Cómo no? del público. ¿Sí? Iván, sí, gracias, José. Iván, creo que te quedaste corto con el nivel de interés que va a generar esto. Sabés que tenemos el Zoom directamente colapsó en cantidad de usuarios, lo estamos transmitiendo por Facebook también, superó todo tipo de expectativas. Va a ser, me parece que, sobre todo por el lado, veo mucho interés por el tipo de preguntas, mucho consumidor final, ¿no?, que está pensando en hacerse su casa. Es algo que a ustedes les debe llamar la atención. Pero mira, tengo dos preguntas que tenemos millones de preguntas, pero te voy a hacer dos que me parecieron que yo no lo tengo muy claro también. Si la ley incluye la inversión en la compra de terrenos para nuevos proyectos. Creo que no, pero si lo puedes aclarar. O sea, si parte de lo que uno declara se puede usar para la compra del terreno. Mira, no está explícitamente excluido, es una de las cuestiones que entendemos que tienen que ser aclaradas en la reglamentación, pero en principio entendería que no, Germán, que no aplicaría a la compra de ningún bien inmueble, ya sea de un terreno, como justamente, porque lo que quedó expresamente excluido son justamente unidades, digamos, o compras inmobiliarias que tengan que ver con una unidad determinada. Bueno, en este caso el terreno nos queda en un vacío legal en ese esquema que justamente tiene que ser aclarado con la reglamentación. Pero la realidad es que si fuese la compra de un terreno porque el tema es que tiene que tener, por supuesto, la necesidad de una inversión en construcción arriba del terreno, ¿no? Pero por eso te digo, en principio no. Ahora, si se logra un esquema en donde podamos decir, mira, podés comprar el terreno, pero a su vez tenés que construir arriba, bueno, creo que ese esquema sería productivo también para poder lograr que se exterioricen fondos en ese esquema, ¿no? Claro, el tema son los 60 días. En cualquiera de esos casos vamos a No, estar bueno, claro, viendo... si no tenés que tomar la decisión, justamente como decía José, y bueno, después aplicarla en otro desarrollo, ¿no? Es decir, Claro. lo positivo, no dejemos de ver
que la exteriorización es una exteriorización, la posibilidad de exteriorizar tiene un costo fiscal muy, muy bajo, ¿no? Tener dólares guardados en una caja fuerte sin producir nada, a tener dólares en donde vos los podés exteriorizar a un 3% de costo y después aplicar para lograr un rendimiento anual, que imagínate hoy estamos en un costo históricamente bajo de la construcción en medidas en dólares. Esto va seguramente a subir, y eso va a hacer que quienes inviertan hoy, como ha pasado en otras épocas, tengan una excelente rentabilidad de su inversión. Es decir que creo que tenés muchos motorcitos que hacen que la inversión sea muy, muy buena si exteriorizás hoy y lo invertís en cualquier instancia, en cualquier proyecto de la construcción. Y tenés 2 años, casi 2 años, básicamente para elegir en dónde, ¿no? Sí, sí, es muy buen momento, coincido. De paso, aclaro para los que están viéndonos ahora por Zoom, que muy probablemente este video, nosotros no solemos hacerlo, pero seguramente este webinar va a ser subido online para que lo puedan volver a ver o compartirlo con sus conocidos. Te hago otra pregunta. Acá hay otro usuario que pregunta si se puede acceder al beneficio en más de una oportunidad para el mismo quit. O sea, sincerar un monto menor, hacer el trámite, verificar cómo funciona la operatoria y luego volver a sincerar otro monto mayor. Entiendo que no está impedido. Seguramente sí se puede hacer. Seguramente no hay ningún problema para eso. Entiendo que no. Lo que pasa es que, bueno, vas a tener que hacerlo dentro de los primeros 60 días, si no vas a estar perdiendo básicamente el incentivo fiscal a medida que pase el tiempo, ¿no? Claro, claro, ahí te van a correr los tiempos, seguro, seguro. Sí, yo creo que, bueno, me parece que el tiempo, no sé, José, en tiempos creo que estamos bien. Tenemos a otros oradores, la verdad que muy claro. Va a haber mucha tela para cortar con ese tema. Me parece que recién empezamos, vamos a tener seguramente otros webinars aclaratorios cuando esté la reglamentación, sobre todo ahí vamos a ir más al detalle. Por mi lado, Iván, muy agradecidos de tu participación y fue muy aclaratoria. No, muchas gracias a todos, les agradezco el espacio, también les agradezco al resto de los disertantes, ¿no? que están tratando justamente de empujar justamente esto, que no es ni más ni menos que algo muy positivo para toda la industria y para la Argentina en general. Así que un saludo a todos quienes están conectados y, bueno, cuando gusten, y una vez que tengamos la reglamentación o más adelante, también a entera disposición para volver a reunirnos. Muchas gracias. Muchas gracias y me gustaría despedirte también rescatando algo que es central y que lo dijiste en la introducción, el tema de los créditos hipotecarios. Trabajar en ese camino creo que es realmente central para toda la industria, y obviamente para el tema de lo que decías, resolver el tema vivienda, que es uno de los pasos justamente para poder resolver las cuestiones de pobreza, las cuestiones de ascenso social. Así que en eso, digamos, me parece que es importantísimo ponerlo en la agenda y trabajarlo a full. Muchas gracias, Muchas José. gracias. Gracias, equipo.